¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando esta edición de Agenda Económica, 8 de la mañana en punto. Partimos nuestra revisión de cada mañana en la edición AM de Agenda Económica para comenzar el día bien informados, con datos importantes, con las noticias que marcan el día, por supuesto, y con aquellos temas también que van a embarcar la jornada, lo que va a definir de alguna manera el rumbo de los mercados, por ejemplo, de la discusión política. También es parte de lo que estaremos revisando en esta edición, día miércoles 30 de julio. Estamos cerrando ya este mes de julio y con harta información para el día de hoy en particular. Atentos a un par de indicadores. Partamos con los números del día precisamente y los temas que van a marcar estos movimientos, tanto la Bolsa de Comercio a nivel local como lo que va a ocurrir con el tipo de cambio también. Los datos que nos dejó en la jornada de ayer nos muestran que el IPSA subió un 0,58% en el mercado local. El IPSA es el índice selectivo de acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago y tuvo una subida entonces de 0,58%, ratificando la tendencia alcista con la que había comenzado el lunes también esta última semana de julio, 8.121 puntos, mientras que las acciones más cotizadas, las que subieron más, las acciones de Cuprum, más de 3%, las de LATAM, más de 3% después de la entrega de resultados favorables para la aerolínea durante los primeros trimestres de este año. Ripley también subió más de 2,8% y Banco de Chile 2,6% entre los papeles más destacados. Revisemos por otro lado qué es lo que pasa con el precio del dólar, donde está cotizándose el tipo de cambio 971 pesos. Atentos a lo que vaya a ocurrir hoy día con la Reserva Federal de Estados Unidos. Ya estaremos profundizando en este tema, pero lo que resuelva la Fed en el país del norte va a determinar en buena medida también si es que rebaja o no la tasa de interés. A eso me refiero, el curso que tome el precio del dólar por estos días, que a pesar de los altos niveles en el valor del cobre, sigue también por sobre los registros más bien históricos para el tipo de cambio en nuestro país. Y por otro lado, la UF para hoy día tiene un valor de 39.184 pesos. Son los tres datos con los que partimos esta mañana a nivel local. Y por otra parte, revisamos también indicadores internacionales. Una jornada, la de hoy, con números mixtos afuera, en Asia más negativos, en Europa algunas tendencias positivas, pero con variaciones leves todavía. Standard & Poor's, en tanto, en Wall Street ayer cerró con una caída de 0,3%. Lo mismo ocurrió con otros indicadores, el Dow Jones y el Nasdaq en la Bolsa de Comercio de Nueva York. Y por otra parte, el precio del cobre está en $5.61 la libra, muy determinado por lo que vaya a ocurrir finalmente con las negociaciones arancelarias entre Estados Unidos y el resto del mundo. Este 1 de agosto debería entrar en vigencia el nuevo marco arancelario del país del norte. Y para cerrar, el dato correspondiente a los commodities: el cobre 5,61 su valor en el mercado internacional, el petróleo en tanto en $68.78 por barril. Nos vamos a revisar entonces las portadas del día, las portadas de los medios de referencia a nivel local, y vamos a comenzar con el diario El Mercurio. Nos permite echar un vistazo también a los temas más importantes de las últimas horas, entre ellos lo que ha ocurrido con el Banco Central, que recorta la tasa de interés y el nivel podría bajar del 4,5% hacia fines de año. Lo destaca así el diario El Mercurio en su cuerpo de Economía y Negocios en esta jornada. Ayer el Banco Central, recordemos, hizo un recorte de 25 puntos base, lleva la tasa de interés a $4,75%, digo, y de esa forma entonces esta rebaja no sorprende al mercado, que estaba esperando precisamente este quiebre, pero marca un punto de inflexión porque es el primer recorte de tasa en 6 meses. Así que de todas maneras es un hito en la trayectoria que estaba siguiendo la política monetaria en nuestro país. Entre los fundamentos de la rebaja, destaca el diario El Mercurio, se apunta al mercado laboral, da cuenta de una lenta creación de empleo y un incremento en la tasa de desocupación, es lo que destaca entonces el diario El Mercurio. Ojo con lo que vaya a ocurrir con la Reserva Federal, que también aparece como uno de los destacados en la crónica que trae hoy el cuerpo de Economía y Negocios. Nos vamos ahora a revisar diario Pulso para ver los titulares de este otro medio de circulación nacional, que destaca precisamente también la decisión del banco, que retoma la baja de las tasas de interés, lleva a su menor nivel en 3 años y medio, lo que pone énfasis Pulso en su edición de hoy. Pero revisamos también otros temas. Aparece a mano derecha un dato bien interesante sobre cómo FONASA ha ido recibiendo cada vez más afiliados
ya supera los 17 millones de afiliados, destaca el diario Pulso, y casi 900.000 de ellos vienen desde las ISAPRES desde 2022. Ese es el traslado de afiliados de uno sistema a otro, y es el reflejo también de la situación bien crítica por la que atraviesa el sector privado de salud, a propósito de la regulación que estuvo en curso y a propósito también de todo el proceso de devolución de cobros en exceso, de acuerdo a lo que zanjó la justicia. Fíjense que prácticamente la mitad de los nuevos afiliados que han ingresado en los últimos años al asegurador público vienen precisamente desde las ISAPRES. Es un dato bien relevante de la causa. Y por otra parte, bajamos un poco más para revisar otro de los temas. El arancel de Estados Unidos al cobre dejaría a Chile como el país más expuesto de Sudamérica. Así lo destaca otra crónica del diario La Tercera para hoy. Los titulares, 8 de la mañana con 6 minutos. Y por último, echamos un vistazo también a lo que trae el diario Financiero para esta edición de miércoles 30 de julio. Por supuesto que el titular principal dedicado a la decisión del Banco Central de reducir la tasa de interés, tema que ya abordábamos, pero nos quedamos con otros temas. Un poco más abajo aparecen algunos detalles interesantes, por ejemplo, de la presentación del historiador británico Neil Ferguson. Fan de Milei, crítico de Jara. Es difícil creer, después de todo lo que Chile ha vivido, que alguien quiera ver a una comunista como presidenta, destacaba Ferguson haciendo un análisis local del proceso eleccionario, con la perspectiva más global que tiene también un referente intelectual británico como él, invitado por Banco BCI, y que estuvo presente ayer acá en Chile. Otro de los titulares destaca también un nuevo indicador que elabora el Centro de Estudios Pivotes, que revela que la efectividad de la evaluación ambiental ha caído 62%. Lo destaca a propósito de un indicador desarrollado por este centro de estudios. Y así los titulares entonces del diario Financiero a esta hora, 8:07. Bueno, profundicemos un poco en esta decisión del Banco Central de ayer de reducir la tasa de interés. Quedan 4,75%. Se produce un recorte que en el mercado esperaban y lo daban por sentado. No hubo sorpresa en ese sentido, pero de todas maneras es relevante porque marca un quiebre, como ya les decíamos, de la tendencia que traía el banco. Vamos a ir a nuestro sitio web en cnnchile.com. Revisamos precisamente algunos de los detalles. 25 puntos base fue el recorte entonces, que está también dentro de lo esperado, y por eso es que la noticia no genera mayores cambios y ni una respuesta tampoco distinta desde el lado del mercado, ¿no? A nivel bursátil o del tipo de cambio, por ejemplo. Pero de todas maneras es relevante porque desde diciembre que el Banco Central no recortaba la tasa de interés, en una decisión que fue adoptada de manera unánime por los consejeros durante la reunión de política monetaria que se extendió por un par de días, lunes y martes. Hay que recordar que este es el nivel más bajo en más de 3 años para la tasa de interés. Es bien relevante eso de dato también para dimensionar la decisión, y en un contexto internacional también marcado por la incertidumbre. En el comunicado del organismo, el panorama externo sigue afectado por tensiones comerciales y por posibles impactos en la economía global, pese al reciente término del conflicto entre Irán e Israel, destaca el comunicado del Banco Central. Esto da una señal también bien tranquilizadora respecto a lo que ve el Banco Central sobre la evolución de la inflación. Si es que hubiera riesgos inflacionarios, difícilmente habría hecho este tipo de recortes. Ayer en Agenda Económica PM conversamos con el economista Patricio Rojas, quien se refirió también a esta decisión. Escuchemos cuál fue el análisis del economista. Uno esperaría que, dado de que hubo una baja en el día de hoy y se proyecta que pueda haber otra baja durante el segundo semestre, es bastante probable que las tasas de corto plazo tiendan a bajar. Por lo tanto, yo esperaría que las tasas de los créditos de consumo bajen, digamos. Donde no se vislumbra que pueda haber una baja significativa son en las tasas de largo plazo. Las tasas de largo plazo en general están mucho más gobernadas por aspectos más estructurales, más de largo plazo. Y la situación fiscal en Chile, la situación de las tasas base en Estados Unidos, que pueden ser las tasas del Tesoro a 10 años, esas tasas no van a bajar, van a seguir relativamente altas. Por lo tanto, el financiamiento de largo plazo sigue siendo caro.
Ahí estaba entonces la visión de Patricio Rojas respecto a la evolución que puedan tener las tasas de largo plazo, y decía que ahí no va a haber mucho impacto porque se mueven por carriles distintos y con fundamentos diferentes también, destacando, por ejemplo, entonces que en esa línea no debería haber mayores cambios en los créditos hipotecarios, por ejemplo. Las decisiones de la tasa de política monetaria tienen más impacto en aspectos de financiamiento de corto plazo y no en los créditos hipotecarios. Era parte de su análisis. Hay que estar atentos a lo que vaya a ocurrir a las 2 de la tarde del día de hoy, porque a esa hora habla Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el equivalente a nuestro Banco Central, y se espera que de todas maneras no haya mayores novedades sobre las tasas, no haya recorte, no haya cambios, pero siempre es importante el mensaje que pueda entregar la Reserva Federal, y hay muchos factores a considerar en el mensaje que entregue el Banco Central norteamericano, porque se está produciendo un proceso de negociación arancelaria que ha traído muchísima incertidumbre. Se prevé que esos mayores aranceles que establezca Donald Trump puedan traer más inflación también dentro de los Estados Unidos, y por ende el panorama de análisis y los antecedentes que observa la Reserva Federal pueden ser distintos también. Si es que ese mensaje se consolida, bueno, ahí puede haber novedades también entonces para el resto del mundo, en la medida en que haya una mayor o menor preocupación, por ejemplo, sobre el crecimiento económico de la actividad norteamericana. Eso trae otras repercusiones también a nivel global. En la entrevista de hoy en Agenda Económica estaremos profundizando en este tema junto a la economista jefe de Fintual, Priscila Robledo, en unos minutos. Y bueno, a propósito de la discusión arancelaria, ha habido algunas novedades a la espera de la entrada en vigencia de estos nuevos aranceles. El 1 de agosto fue el plazo que se impuso a Estados Unidos para el inicio de estos nuevos aranceles para el comercio entre ese país y el resto del mundo. Y ha habido novedades, digo, porque ayer Estados Unidos y China anunciaban que iban a extender el periodo de conversaciones entre ambas partes, y es probablemente el foco de atención más importante en estas negociaciones arancelarias. El otro era con la Unión Europea, pero ya sabemos que el fin de semana se llegó a un acuerdo y se estableció que los envíos europeos pagarán 15% de arancel, entonces, cuando quieran entrar al mercado norteamericano. Pues bien, ahora el foco de atención está puesto en lo que pase con China, y están avanzando ya ambas partes a una prórroga de esta pausa arancelaria. Como las negociaciones se extienden, lo que ocurre entonces es que se mantienen la pausa que se había establecido previamente para dar pie a estas conversaciones que se han desarrollado en un par de días en Estocolmo. Lo que han dicho el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, es que nuestros homólogos chinos se han precipitado un poco al anunciar una pausa, pero describió estas conversaciones como 2 días plenos con la delegación china. Es parte del mensaje. Y desde la perspectiva chilena hay mucha expectativa también por el resultado de las negociaciones que deberían concluir este jueves. Son relevantes porque sabemos que nuestro país tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sin embargo, eso se va a haber visto alterado por este anuncio unilateral de Estados Unidos de cambiar esas reglas del juego. Las negociaciones están en desarrollo en Washington, y ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió precisamente al curso de esas conversaciones. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda. Si todo el mundo sube y nosotros nos quedamos 10% sería positivo, pero creo que lo quizás más importante en este momento es el tema del cobre y la madera, que es que logremos juntar las dos cosas, ¿no? Porque de lo contrario, ¿cierto? Aunque tuviéramos un buen acuerdo en la negociación bilateral, si más de la mitad de nuestras exportaciones van por otro lado y tienen un arancel más alto, por supuesto que no sería muy beneficioso para el país. Ahí estaba entonces la visión del ministro de Hacienda, poniendo el acento en 2 productos en particular. Se entiende que hay una negociación distinta para el cobre y la madera respecto a los aranceles generales que pueda establecer Estados Unidos. Y eso es lo que genera preocupación, sobre todo por el lado de la industria maderera. Si es que se establece una tasa diferenciada superior al 10% que ha trascendido como una suerte de piso en estas negociaciones, bueno, eso podría generar un efecto bien complejo en esta industria en particular. En el cobre pareciera haber más calma, más tranquilidad por la necesidad de Estados Unidos de contar con estos productos y porque finalmente ese arancel extra no necesariamente lo paguen los productores nacionales.
pero evidentemente que en los sectores productivos esto se ve con preocupación. Más allá del número, del guarismo específicamente que alcancen estas negociaciones, si es un 10, un 15, un 20%, también hay una señal de trabas al comercio internacional que para un país pequeño como Chile generan complicaciones. Un país que ha sido sumamente exitoso en abrirse al comercio con el mundo. Escuchemos un par de visiones desde la industria. Primero a Rosario Navarro, la presidenta de Sofofa, y luego veremos la visión que tienen en la industria salmonera. Bien interesante también el presidente de Salmon Chile, Arturo Clement. Estamos en el medio de una guerra arancelaria que puede tener efectos insospechados. Por eso desde Sofofa y desde el sector empresarial siempre hemos dicho que frente a esto hay que tener prudencia, pragmatismo, pero también estar muy coordinados con el sector público. Tener mecanismos que puedan contrarrestar los anuncios que el presidente Trump pueda hacer en las próximas semanas. Por el momento, como le digo, atentos, pragmáticos y muy cautelosos con las medidas que vengan por delante. Noruega, nuestro principal competidor, no pertenece a la Unión Europea, por lo tanto hoy día está afecto un arancel a un 10%. Canadá, que también es un competidor importante, hoy día tiene un arancel de 0%. Por lo tanto, cualquier arancel sobre el 10 sigue siendo algo muy negativo para la industria y sigue siendo nuestro gran objetivo es poder volver a cero arancel. Ese es el objetivo entonces de la industria salmonera y era interesante el detalle que entregaba Clement respecto a otros competidores, qué pasa frente a Noruega, qué pasa frente a Canadá, porque hay que ver también estos aranceles en términos relativos, cómo queda Chile y qué arancel se establecen a sus productos de exportación en relación a otros países competidores también. Y ese es el detalle que entregaba Clement. Ahora, hay una dimensión también estratégica de carácter más político en toda esta negociación, no solo comercial. A propósito de lo que pueda contemplarse en esta negociación. Se entiende que acá está en juego otros aspectos quizás de índole regulatorio, otros que tienen que ver con inversiones norteamericanas acá en Chile, y esas dimensiones son relevantes también. Probablemente las conozcamos una vez que concluyan los procesos de negociación que están llevándose adelante allá en Washington entre ambas partes. De hecho, Neil Ferguson, este historiador que visitó nuestro país ayer en esta conferencia organizada por BCI, planteaba también que para Chile era conveniente mostrar cierto acercamiento también o ciertas señales de respeto hacia Estados Unidos en un proceso donde están en juego los acercamientos también con China y con otros bloques económicos en el mundo. Desde ese punto de vista conversamos también con el exdirector de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subrey, Felipe López Andía, entregaba su mirada sobre estas negociaciones. La duda reside en si en definitiva se va a mantener la tasa generalizada a un 10% o esa tasa se va a ver incrementada. Se dice en torno a un 15 o a un 20%. Si es que Chile no alcanza un acuerdo con Estados Unidos durante estos días, es posible entonces que nuestras exportaciones sigan enfrentando aranceles. Bien, con esta información nos vamos a la pausa, 8:19. Volvemos de inmediato y seguimos con Agenda Económica AM. Ya estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica AM, 8 de la mañana, 21 minutos. Nos conectamos a esta hora con nuestra entrevistada de hoy. Nos acompaña Priscila Robledo, economista jefe de Fintual. ¿Cómo estás, Priscila? Bienvenida. Muy bien, Sebastián. ¿Y tú qué tal? Muy bien, gracias por el contacto. Priscila, bueno, hablemos de esta decisión que ha tomado el Consejo del Banco Central ayer respecto a un recorte en la tasa de interés. No era una sorpresa, el mercado lo estaba esperando. Lo interesante era ver qué mensaje entrega el Banco Central en su comunicado. ¿Cómo interpretas tú la decisión? Claro, pero como dicen por ahí, que no haya sorpresas es buena noticia, ¿no? Cierto. Que no haya sorpresas es indicativo de que el escenario económico, Sebastián, se ha desarrollado en línea con lo que esperaba el mercado y el propio central. Y esto es bien notable en un contexto de tanto ruido externo. Es algo que no cualquier país, no todos los países hoy por hoy disfrutan, ¿no? Y si bien no hubo sorpresas respecto a lo que esperaba el mercado, en parte también porque el central había telegrafiado, ¿cierto? Que ya este movimiento se venía en su decisión previa. Pero sí dijo cosas claras, importantes, por ejemplo, la dirección, ¿no? El central fue bien claro en que espera seguir bajando la tasa,
que no espera mantener ni mucho menos subir, espera que durante las próximas reuniones sean recortes, y tiene una clara intención de seguir recortando la tasa de forma cautelosa. Entonces sí nos entrega información importante, y bien no hubo sorpresas, como dices tú. Sí, y esa información siempre es interesante mirarla en detalle, y me gustaría tenerme un segundo en lo que decías tú sobre este escenario internacional que está tan cambiante, tan incierto. Sin embargo, se puede ponderar hoy día un poco mejor también cuál ha sido el efecto que ha tenido. ¿Qué lee el Banco Central en ese escenario? El escenario internacional nos ha entregado algo muy interesante, que es que este episodio de alta incertidumbre ha sido atípico respecto a otros episodios de alta incertidumbre. Es decir, normalmente lo que uno ve es que ante alta incertidumbre, lo que pasa es que los inversionistas, los mercados se refugian en los activos de Estados Unidos, y lo que suele pasar es que las economías emergentes sufren por el lado de que se deprecian sus monedas y de que sus bolsas, por ejemplo, caen. Y ahora no está pasando eso. Y el hecho de que esta alta incertidumbre no haya causado una depreciación en las monedas emergentes también le facilita un poco el trabajo al central de recortar la tasa, que normalmente tiene que, de cierta manera, remar contra la corriente, y en este caso no se ha visto. Sí. Vinculemos eso con la lectura que hace el Banco Central sobre el escenario inflacionario. Habíamos partido el año, Priscila, con noticias súper negativas porque la inflación parecía como un poco escapada. Sin embargo, ahora la lectura que hace el banco es de una inflación más en línea con lo esperado, convergiendo hacia fin de año. ¿Qué está pasando entonces en materia inflacionaria? Más benigna, sí, hay que decirlo. Y aunque permanece sobre el rango de tolerancia, ha bajado consistentemente tanto el índice general como el subyacente. Y algo que es bien notable es que, como dices tú, el shock de alza en las tarifas eléctricas no se traspasó a otros precios como se temía, incluso el Banco Central destacaba como el principal riesgo para la inflación. Eso es algo que todavía no se ha materializado, y parece ser que ese riesgo disminuyó bastante. Y de hecho, como seguramente recuerdas, Sebastián, la inflación de junio, que es el dato más reciente, sorprendió fuertemente a la baja con una contracción de 0,4. Este es un dato que no se había visto al menos desde 2010 para un junio, y alcanzó su menor registro en el año. Pero sigue habiendo una necesidad de cautela, porque la inflación sigue estando por sobre la meta de la inflación, y hay ciertos servicios que han mostrado resistencia a bajar. Y entonces, por este lado, se justifica esa visión de cautela que tiene el central, en que estos recortes van a venir, pero van a ser medidos, con quizás el timing un poco más decidido. Sí, Priscila, ¿y en cuánto podría terminar la tasa de interés hacia fin de año entonces? ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros en Firtual estamos esperando 2 recortes más de la tasa en este año. Y hay que recordar, sí, Sebastián, que estamos ya muy cerca del nivel neutral de la tasa, que se calcula cerca de 4%, que esto es una tasa que no estimula ni frena la economía, y que tiene sentido que el central apunte, porque Chile es una economía que hoy por hoy no está en un periodo de crisis, ni mucho menos, y hace sentido que el central, su objetivo sea llegar eventualmente a este nivel de 4%. Ya estamos cerca. Entonces, realmente estos movimientos que vamos a ver van a ser, de nuevo, van a ser muy, muy calculados para llegar eventualmente a este 4%, pero no tienen ninguna prisa todavía. Claro, hay que decir, la economía chilena en términos generales ha mostrado resiliencia y más que otros países ante este escenario de alta incertidumbre global. No todo está bien, obviamente. Por ejemplo, el mercado laboral tiene debilidades. Y lo dice el banco. Esas debilidades, claro, pero esas debilidades que tiene el mercado laboral realmente parecen ser estructurales, y es difícil pensar que un aumento o un recorte de un 0,25 punto porcentual en
julio o agosto, septiembre, octubre, cambie un poco ese escenario. Entonces, Eso te iba a preguntar, Priscila, sí, sobre los efectos que tiene en la actividad económica esto a corto plazo. El Banco Central no está muy preocupado entonces de generar más estímulo en la actividad. Las menores tasas tienden a dar soporte a la economía por varias razones, y una de ellas, como bien lo sabes, es que reducen el costo de pedir prestado. Eso sí, normalmente es en estos niveles de tasa y en estos ajustes muy marginales, impacta en el corto plazo y no en los créditos de largo plazo. Y en todos estos recortes desde los niveles de 11% en que partió la tasa hasta estos niveles cercanos al 4%, lo que hacen es estimular el consumo privado y la inversión, cosa que es muy importante porque la economía chilena, estos últimos trimestres, sobre todo el pasado, se vio esta fortaleza. Mucho de esto vino por el lado externo, entonces hay que apoyar, sí, al mercado, al consumo doméstico y a la inversión. Y de acuerdo. Todo esto contribuye a darle soporte a la actividad. Bien. Pero como te decía, la economía chilena ha mostrado resiliencia y todo esto en realidad va a apoyar junto con todos los recortes que vimos, pero ya estamos muy cerca del 4% neutral. Priscila Robledo, economista jefe de Fintual, ha estado con nosotros esta mañana aquí en Agenda Económica. Priscila, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, buen día. 8:29, así cerramos Agenda Económica, edición AM. Gracias por acompañarnos. Quédense en la transmisión multiplataforma de CNN Chile. Ya comienza CNN Chile Radio.